A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, en el siglo VI y VII después de Cristo. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria Yersina pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en estos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Se trataba pues de una zoonosis, es decir, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en los mismos graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. La peste bubónica quedaba así establecida como una enfermedad de origen bacteriano, que se manifestaba en las ingles, axilas o cuellos, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirios. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de muerte negra que recibía la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podría dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. La peste negra, de mediados del siglo XIV, se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Fedosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevándose consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Los indicios sugieren que la plaga fue ante todo de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de los barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas, entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaban la peste, sin darse cuenta allí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a aminorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. Ello explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. A pesar de que muchas personas huían al campo cuando se detectaba la peste, lo cierto es que las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya que como consecuencia directa de la infección, ya sea por efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad,
desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o por falta de cuidados. La península ibérica, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2, o bien 2,5, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70%. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de su población. Siena, alrededor del 60%, Prato y Bolonia, algo menos sobre el 45%, y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347-1353, se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. Si no conocías esta historia y te gustó el video, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir creciendo para contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.